Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Me gusta cuando se acerca el día del 8M porque casi de casualidad, inicialmente, cuando empezamos el podcast, nos inventamos la idea de ese 8MM, o sea, 8 mujeres malagueñas, que creo que fue... Que quedó muy bien, además. Quedó muy chulo, exactamente. Y en definitiva hemos ido sumando nombres de mujeres malagueñas a esta historia de Memoria Sur, y que a mí me parece un tema Yo creo que ya es chulo. el tercer 8M que hacemos, Curro. Claro, porque es desde el 21 exactamente. Claro, ¿no? Sí. 21, 22, 20... Sí, no, claro, desde el 22, empezamos el 21 exactamente. Pues yo estoy encantado con estos temas, que se pueda... Pues nada, feliz, para empezar, feliz 8M para todas y también para todos. Exactamente. Feliz para todos por el feminismo y por la igualdad, en Totalmente. definitiva, que es lo que se busca. Hemos vuelto a invitar a Víctor Heredia, que nos ha propuesto un tema muy chulo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, bienvenido como siempre. Bien Víctor hallado, siempre se deja. Bien hallado, encantado de estar aquí. Y que nos decía que nos ha propuesto un tema muy chulo y que me parecía especial y perfecto para esta fecha, en definitiva. Sí, porque hoy vamos a hablar de las primeras mujeres, de esas pioneras que estudiaron bachillerato en Málaga y en otras ciudades también, pero específicamente las que lo hicieron en Málaga y en un lugar que todos conocemos muy bien. Víctor empieza ese artículo diciendo que el nivel educativo es un buen indicador para medir el progreso, ¿no?, de una sociedad, y más sobre todo si hablamos del acceso a la mujer a esta educación. Y es totalmente cierto, me parece que es un baremo muy importante y con el que vamos a empezar a hablar este podcast, a trazar esa línea histórica que, como decía Ana, nos va a llevar desde otros lugares de España para al final también hablar, por supuesto, de Málaga, como tiene que ser. Pues sí, así es un dato, bueno, el acceso a la educación es un indicador en general, ¿no?, del nivel de desarrollo de una sociedad, pero claro, cuando además nos centramos en las mujeres, ¿no?, en la posibilidad de acceder a la educación, y además incluso más allá de la primaria, que ya de por sí acceder a la primaria ya era complicado, pero cuando hablamos ya de una enseñanza media, un bachillerato, eso ya pues una enseñanza superior, pues vemos cómo el camino que se ha seguido, ¿no?, para que las chicas hayan llegado a los institutos, al bachillerato y luego ya, como paso previo, posteriormente a la universidad, pues nos habla de nuestra evolución como sociedad. Es un indicador muy interesante, incluso cuando ahora en nuestro tiempo vemos cómo las mujeres son mayoría en las aulas, sobre todo en los niveles universitarios, los niveles que digamos voluntarios, son mayoritarias, además con resultados académicos. En las aulas, en las oposiciones, en general, la verdad es que sí. Pero por ponerle el contexto, nos vamos a situar en mitad, casi finales, ¿no?, en el último tercio del siglo XIX, donde era algo absolutamente inédito. Incluso, bueno, ya los seguidores que saben que a nosotros nos encanta detenernos en el siglo XIX, muchas veces hemos contado que incluso las grandes familias burguesas, que en principio eran las que tenían más posibilidad de mandar a sus hijas a estudiar, pues al final esa educación se quedaba simplemente casi en mandarla al extranjero, a un internado, y a que aprendieran a leer, a escribir, música, costura y poco más, ¿no? Tenemos, bueno, pues la historia de Málaga en concreto llena de ejemplos de esas mujeres que, a pesar de haber nacido, bueno, pues en una buena familia y tener esas posibilidades, e incluso con padres que yo diría también un poco con una mentalidad algo liberal, bueno, pues no pudieron formarse hasta donde quizás ellas hubieran podido llegar, ¿no? Ahora mismo estoy pensando en dos ejemplos absolutamente excepcionales, como fueron pues Amalia Arede y Trinidad Grun, ¿no?, que hemos hablado muchas veces de ellas, pero que también tampoco se quedaron, no hicieron estudios universitarios, a pesar de que las dos después brillaron en sus respectivas áreas, ¿no? Pues así es, porque efectivamente la norma social, incluso para esas mujeres de familias acomodadas, de una posición social muy cómoda, no se preveía, como mucho, como tú has comentado, que fueran a internados o que recibieran una formación a partir de Haya, de nurses, ¿no?, de institutrices, o ya un poquito más adelante ya sí se crean una serie de colegios de señoritas, ¿no? Bueno, el más Amalia Heredia intervendrá en la creación de la Asunción, efectivamente. Es el paradigma, pero esos colegios de señoritas que daban una formación primaria y luego que imprimía carácter, ¿no?, para esas futuras damas, pero no contemplaban bachillerato, por ejemplo. Si ahí no se estudiaba bachillerato, se estudiaba
una primaria y luego pues una serie de materias para preparar a una señorita de cara a la vida que le esperaba en su entorno social. Lo elemental, y además hay anécdotas muy buenas, algunas las hemos contado ya en este podcast. Por ejemplo, cuando Manuel Agustín Heredia pide la mano de Isabel Livermore Salas a su padre, que además también era socio, a Tomás Livermore Page, le dice el padre, dice, bueno, no sé lo que has visto en ella, ¿no? Si no sabe hacer nada, solo sabe coser y poco más, y eso te da la medida de cómo estaban educadas a pesar de ser de las grandes familias burguesas, ¿no? Sí, era la que quería una formación superior, tenía que recurrir a ser autodidacta, ¿no? Para poder tener una formación, bueno, que conocemos, por ejemplo, como Amalia Heredia, ¿no? Que tenía una notable biblioteca y, bueno, intervino como mecena, ¿no? En actividades culturales, que nos da idea de que tiene un cierto nivel, pero algo que ya había... Sí, pero siempre vinculado a las artes y a las letras. Sí, ya la ciencia era una cosa muchísimo más excepcional. ¿Y cómo fueron esos primeros años, Víctor? Porque he leído en el artículo que ni siquiera había una ley contemplada a tal efecto, porque aunque no estaba prohibido, tampoco se contemplaba, con lo cual las autoridades pensaban que no era necesario ni siquiera regularlo. Efectivamente, en el bachillerato, como un nivel, bueno, la organización de la enseñanza, que con diferencia, pero ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Una primaria, una secundaria y una enseñanza superior, pues eso se establece a mediados del siglo XIX. La ley Moyano, que en 1857, que define, pues está la primaria en las escuelas, públicas o privadas, y la secundaria, que es el bachillerato en esencia. Eso es lo que quería yo subrayar, digo, porque quizá el bachillerato lo entendemos como una educación prácticamente casi un tercer paso, ¿no? Entre la primaria y la secundaria, obviamente. En este momento, cuando hablamos de esa educación secundaria, hablamos de un bachillerato, ¿no? Un bachillerato largo, claro, respecto al actual, al de la LOCSE, que es un bachillerato de apenas 2 años, que va después de la ESO, claro, que sería lo que ahora conocemos como ESO más bachillerato, ¿no? Que además se solía empezar con torno a los 10 años, más temprano que ahora, y normalmente en torno a los 15, 16, como muy tarde, se terminaba, ¿no? Ya tenemos los futuros bachilleres. Cuando se plantearon la legislación educativa, en ningún caso prohíbe ni menciona a nada en contra de que las mujeres cursen estudios medios. Simplemente es que no se contemplaba, no entraba en la mentalidad. Entonces, tenemos anécdota de cuando una chica se acerca al primer instituto, el de Huelva, curiosamente va a ser en Huelva en 1871, cuando una chica va a la secretaría y dice, quiero examinarme, quiero matricularme, examinarme de esta asignatura. Claro, el personal del instituto se queda, bueno, ¿y qué hacemos, no? Claro, su reacción fue preguntar a Madrid, ¿qué hacemos? Tenemos aquí, ¿qué hacemos? Entonces, claro, eso plantea. Luego en Barcelona inmediatamente llega otra, casi al mismo tiempo, y eso va a llevar a que el ministerio plantee, ¿no? Pues esa respuesta, ¿no? De que, bueno, pues, que se pueden examinar, pueden matricularse, examinarse, pero no acudir a las clases. Esto es curioso, ¿eh? Importante esa precisión. A mí hay un párrafo de verdad que no me resisto, si no léelo tú, Víctor, de cómo se refiere el director del centro educativo donde fue esta chica que se llamaba María Elena Maseras a pedir que se examinara, cómo lo pregunta Madrid, porque es que la manera que tiene de dirigirse a ella es fabulosa. Léelo, Víctor. Bueno, pues cuando lo que dice el texto literalmente es: ofrécese en consecuencia un caso que tal vez sea nuevo en España, de un individuo del bello sexo que pide exámenes en establecimiento oficial y que podría dar lugar otro año a alguna petición análoga de matrícula para asistir a las clases oficiales. Vuestra señoría entenderá fácilmente que me hayan asaltado dudas acerca de si es o no admisible la instancia de dicha doña María Maseras, y más aún que vacilase, si alguna otra señora pretendiese en otro curso asistir como matriculada a nuestras clases, ¿no? Para tener una regla por qué guiarme, tanto en el caso que se ha presentado ya como en otro que pudiera fácilmente ocurrir, tengo el honor de consultar a usted, ¿no? Entonces, a mí lo del individuo del bello sexo me ha dejado loca, Durante mucho tiempo, ya en el siglo XX, el término que se utilizaba para referirse a las chicas que estudiaban era alumno femenino. ¿Alumno femenino? Ostras. Ah, qué bueno. Ni siquiera alumno femenino, ¿no? Es verdad que es algo muy curioso la terminología, ¿no? Con la que se aplicaba, ¿no? Pues a estas chicas pioneras que conocemos. Hay un caso, creo que en Salamanca, donde una chica que sí asistió a las clases oficiales en un instituto antiguo, con su patio, y ella dejó su testimonio, algo que no disponemos en Málaga, o no se ha localizado todavía, y contaba que mientras atravesaba el patio, claro, tenía que acudir
habéis visto, ¿no? Pues con toda la parafernalia. Si unas chicas cuando llegaban a acudir a las clases, tenían que hacerlo aparte, entraban después, salían las primeras, iban con una carabina, con acompañante, se ponían al lado del profesor. Ahí está, al lado del profesor. Pues hay una chica que cuenta que le hacían un pasillo y atravesaba el patio y era abucheada. Sus compañeros varones la abucheaban, ¿no? Así que fijaros lo que supuso y la de barreras también que había que... Totalmente, sí. Claro, los institutos eran espacios masculinos, ¿no? Y entonces los propios chavales, ¿no? Esas las veían como intrusas y claro, por eso tiene un enorme mérito esas chicas, ¿no? Que se atrevieron a formular el deseo de matricularse, de examinarse, muchas de ellas en forma de alumnado libre. Es decir, que solamente acudían a los exámenes. Y estudiaban en casa. Y estudiaban en casa, o con preceptores normalmente, o bien, a veces en muchos casos era la familia, ¿no? Que juega un papel fundamental. El apoyo familiar, no hay pocas que sean hijas de profesores, de militares, ¿no? Que se ve que le daban las facilidades, daban ese empujoncito para que sus hijas pudieran estudiar ese bachillerato. Algo que, evidentemente, sin el apoyo familiar era impensable, ¿no? Claro, imagínate tú en muchas casas cómo caería el decir, oye, papá o mamá, quiero estudiar, ¿no? Sería algo completamente... ni quiero ser artista. Bueno, Dejadme que ponga el broche con el caso de María Elena Maseras, que es la que estaba hablando hace un momentito, por la que se llegó a hacer esa pregunta al gobierno y por la que se respondía con esa respuesta afirmativa de que sí, de que podía al final estudiar, pero que se iba a examinar exclusivamente, que no iba a ir a clase de manera habitual con el resto de compañeros, porque hablamos de ella sabiendo que se convirtió en la primera mujer española con título universitario cuando completó de forma total la formación en medicina. O sea, que estamos hablando de una mujer histórica en la historia de España. De ciencias. Sí. Además, curiosamente, la carrera de medicina, junto con la de farmacia, fueron ya cuando ya las mujeres empezaron a llegar, ¿no? Digamos, ya empezaron, no a ser habituales, por lo menos a ver varios casos en carreras universitarias. Curiosamente, medicina y farmacia fueron dos de las carreras más solicitadas. Luego, tenemos, por supuesto, todos empezamos en letras, ¿no? Hasta el momento de, claro, llega un momento que hay cuerpos como el de archiveros, bibliotecarios, tal, que era un cuerpo muy femenino. Claro. Y de hecho lo llamaban la cuerpa, ¿no? Porque la abundancia de mujeres en pero las primeras mujeres universitarias van a apuntar mucho a las carreras de ciencias y algunas, claro, como la de medicina, que además chocamos con la asignatura de anatomía, que eso era pues como un tabú, ¿no? Que, claro, que como una mujer iba a estudiar eso. Iba a haber un cuerpo masculino desnudo, lo iba a diseccionar, eso era, incluso algunas pues eran exoneradas, ¿no? De asistir a las clases de anatomía, porque, puede ser algo hasta escandaloso. Vaya que se corrompieran, ¿no? Vaya que vieran lo que no tenían que ver, ¿no? Y de hecho, eso lo he leído para México, ¿no? Algunos, había voces que la llamaban prácticamente como que, que lo que tenían era morbo. Que estudian medicina para poder ver cuerpos masculinos desnudos, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto retorcimiento, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa que también hace referencia en el artículo sobre las primeras estudiantes, y es que incluso en el caso de María Elena Maseras, que termina los estudios de medicina, la dejan hacer. O sea, decir, la dejan hacer medicina porque están convencidos de que después no hay ninguna posibilidad de que ejerza. De que ejerza, sí. Es decir, es que es una carrera de obstáculos desde que tú pides, desde que vas a la escuela a decir, oye, yo me quiero examinar libremente, hasta que me imagino la carrera universitaria con todo lo que conllevaba la carrera de medicina en concreto para una mujer, pero después decían, no hay ningún problema porque, por supuesto, no va a ejercer. Sí, además, por ejemplo, hemos hablado de lo que supuso la primera mujer, la primera chica que pide matricularse, pero luego está la que pide el título. La primera que pide el título. Entonces llega el momento en que lo mismo, consulta. ¿Ahora qué se hace, no? ¿Ahora qué hacemos? Que ahora pide el título, que ha aprobado toda la asignatura y pide. Entonces lo que se plantea es, justo el título de bachillerato dice, no faculta para ejercer ningún oficio, ninguna profesión, con lo cual no deja de ser un certificado de estudio. Y para sacar como quien hace un curso, ¿no? Literalmente. Pero para sacar el título no bastaba con aprobar la asignatura, había que hacer unos exámenes de estado, finales, ¿no? Con lo cual, sí, tenían además ese obstáculo, pero se le concede la posibilidad de que le den el título de bachillerato con la excusa... Para que lo guarden de recuerdo. Pues mira, total, no le va a servir para nada. Y uno llegó al punto
de que, claro, cuando empezaron a aparecer varias, se prohibió que las mujeres estuvieran en la universidad durante, desde 1882, creo que fue hasta 1890, durante una serie de años, donde se prohibió expresamente que las mujeres pudieran matricularse en estudios universitarios, y a partir de ahí necesitaban una licencia específica, algo que no se le pedía a los varones. Si un varón simplemente exhibía pues que había superado los requisitos, una mujer además tiene que pedir un permiso especial para poder cursar estudios superiores, que bueno, se lo concedían, pero era otro obstáculo, otro pequeño escaloncito que ponía... Que los hombres no tenían que pasar, en definitiva. Sí, claro, sí. Ahí ya se establecía pues una diferencia de tratamiento, ¿no? Pues en función del sexo, ¿no? Que ya, claro, nos habla de esa discriminación, que aún así pues no paró, ¿no? Pues ese ímpetu, ¿no? De aquellas pioneras, ¿no? Que se acercaban a los institutos y después a las universidades para bueno, afrontar pues esos estudios. Además, mujeres muy brillantes, porque claro, después del esfuerzo que suponía llegar ahí, pues no encontramos... El compromiso sería absolutamente rocoso, ¿no? Efectivamente, ves que algunas inician y desaparecen, pero otras completan expedientes muy brillantes. Tenemos un caso pues muy interesante, como es el de Fanny Medina, que luego se convertirá en la primera mujer andaluza en ejercer la medicina, que no es la primera en estudiar medicina, porque como habéis comentado antes, ¿no? Hay veces que estudiaba la carrera y la tenía de adorno. Eso va a ocurrir con Antonia Monreal, que estudia en Cádiz la carrera de medicina, la termina y se queda. Pero la siguiente que termina la carrera de medicina será Fanny Medina, una malagueña que la estudiará en Cádiz, que era, bueno, pues era Cádiz, Sevilla o Granada, ¿no? Pues en Cádiz, donde existía esa facultad específicamente, va a terminar esos estudios. Ha sido muy desconocida y, de hecho, pues las estudiosas que se han dedicado a ver, bueno, las pioneras de la medicina en Andalucía, el caso de Fanny les pasaba desapercibido, pero finalmente, bueno, pues hay documentación que nos permite saber que Fanny termina magisterio, termina la carrera de música de piano, que era una mujer muy polifacética. Termina medicina en Cádiz en 1918, va a Madrid, se doctora en 1920 y en 1921 abre una consulta de ginecología y obstetricia en la calle Comedia, que es la calle donde había nacido. Y con esos datos es la primera mujer en Andalucía va a ejercer la medicina, porque la que se tenía como pionera Eudoxia Píriz en Granada, pues se sabe que se colegió 2 años después, ¿no? Con lo cual, bueno, es un dato que ha permanecido ahí, pues digo, desconocido, y que nos coloca, ¿no? Pues a Fanny como una mujer de un enorme carácter. Absolutamente pionera, es que me la imagino. Y además no solo el detalle de querer estudiar medicina, de irte a Cádiz. Claro. En aquella época que probablemente, bueno, te irías sola o las dificultades serían enormes. Como emigrar, ¿no? Prácticamente. Incluso, claro, incluso algún miembro de su familia se tendría que haber ido con ella para, bueno, que la chica no estuviera sola. Claro. ¿no? El individuo del bello sexo no estuviera solo. Se fue su madre con ella. Claro. Luego, además, muestra del fuerte carácter que tenía Fanny es que cuando se tiene que ir a Madrid, pues su padre gestiona con María de Maeztu que vaya a la residencia de señoritas. Lo gestiona, hay unas cartas, pero claro, su paso por la residencia de señoritas permanece un poco misterioso, pero tuve oportunidad de hablar con uno de sus nietos y me cuentan, no, sí, claro, mi abuela fue a la residencia de señoritas, pero chocó con María de Maeztu. Y chocó, no le gustaba como el trato que tenían allí en la residencia con las mujeres, y se le dio un portazo y se fue a una pensión en Madrid, en la calle del Prado. Terminó su tesis con el doctor Requesens, que era uno de los ginecólogos más famosos de España en aquel momento, y luego allí en la misma pensión conoció a su marido, con el que se casó, tuvo 2 hijos, su marido. Luego, pues, bueno, esa relación se rompió, ella se quedó, por tanto, como mujer con 2 hijos a cargo. Y divorciada. Bueno, divorciada o separada. Sí, separada. Pionera separada, en todos los sentidos. Luego, en los años 30, pues su padre, pues el hombre se suicidó, se tiró al agua en el puerto con los bolsillos llenos de plomos. Y ella fue la que identificó el cadáver, además su condición de facultativa, claro. Claro. ¿no? En fin. Una vida intensa. Se traslada a Madrid antes de la guerra civil, porque bueno, por un parentesco de su marido, y luego, pues lo que me cuenta su nieto es que ejerció la medicina prácticamente hasta su muerte en 1977.
una mujer con esos pocos datos que consiguió recabar y con esa información de primera voz, ¿no? de los nietos que la trataron, nos convierte a Fanny en un personaje, una referencia absoluta. Uno de esos nombres que había que, en una fecha como esta, había por supuesto que subrayar y que destacar. Sí, yo espero, además tiene un parentesco político con una saga de creadores, de directores de cine, como son los Fesser. Anda. Que a través de su hija, ¿no? Pues se casó con un Pérez de Petinto, que Pérez de Petinto es el segundo apellido de los Fesser. Sí. El milagro de Petinto, es una referencia familiar, sí. ¿no? Entonces, pues, a ver si recupera la memoria de esta mujer, de esta familia, porque es una vida apasionante, que bueno, lo que conocemos de ella, digo, es muy limitado, pero es suficiente para tener ante ella, pues, no solamente una de las pioneras del bachillerato en Málaga, sino una auténtica crack, ¿no? Y además es pionera del ejercicio profesional de la medicina en Andalucía, ¿no? Y después tenemos también el caso de la farmacéutica Concepción Lazárraga, que sí quizás es un poco más conocida en Málaga, pero también casi con Fanny haciendo farmacia y Concepción Lazárraga haciendo... con Fanny haciendo medicina y Concepción Lazárraga haciendo farmacia. Sí, porque son dos carreras casi paralelas. Concha Lazárraga sí es una mujer que se queda en Málaga, que tiene que su farmacia en la calle Santa Lucía pues fue durante muchos años una referencia incluso para el turismo, porque como hablaba idiomas... Claro, pues, que estudió en Berlín y Nueva York, o sea, algo completamente... En el caso de Concha, claro, su padre era el doctor Lazárraga, que es el que hace el edificio donde estuvo doña Mariquita. Por eso era ella de hecho es guipuzcoana, ¿no? Como la familia se instalan en Málaga. Su padre es un médico afamado, un precursor de la defensa del medio ambiente en Málaga, y bueno, pues va a animar a que su hija estudie, porque tenemos ese ambiente familiar favorable, y va a estudiar farmacia, y no solamente va a estudiar farmacia en Granada, después en Madrid, sino que va a ampliar estudios en Berlín y en Nueva York. En el Barnard College, es una de las primeras españolas que a través de la Junta de Ampliación de Estudios acude a Estados Unidos a ampliar su formación. Luego vuelve a España y ya pues su padre monta esa farmacia, la apoya económicamente para que tenga esa farmacia, será la primera mujer farmacéutica en Málaga, con una carrera que luego será muy de mujeres, ¿no? Con un sesgo muy femenino. Pero tanto el carácter de Concha Lazárraga como el de Fanny Medina nos hablan de esas dos mujeres pioneras que hicieron ese bachillerato previamente, después ya prolongaron su estudio universitario hasta convertirse pues en pionera en el caso de Málaga, ¿no? De ese acceso a la educación y se puede decir que rompen barreras, ¿no? Totalmente. Estamos hablando mucho de esa educación superior, de esa educación en definitiva universitaria, pero yo quiero volver a situar a la gente en el año aproximadamente 1878, a finales de esa década de los 70, pero del siglo XIX, para hablar del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, que fue el primer centro que acoge a alumnas de secundaria, ¿no? Esa alumna de bachiller, como hablamos. Si quieres contarnos quién era esa alumna o centrar el tiro ya en Málaga y en esa educación bachiller. El centro, claro. Sí, bueno, era en ese momento, pues había un instituto oficial, que era el de la calle Gaona, el Gaona. Por eso yo decía al principio ese lugar, ¿no? Que yo creo que muchos hemos conocido, al menos de oídas. Durante mucho tiempo, bueno, pues ha sido durante casi un siglo el único instituto oficial, ¿no? De enseñanza media, de bachillerato, y existía desde 1846 en el caserón de San Felipe Neri, y claro, las primeras mujeres llegan al instituto, las primeras malagueñas, algo después, ¿no? Que esas pioneras, pero vaya, 6-7 años después que las pioneras de Huelva y Barcelona, pues pegan a la puerta del instituto de Málaga, ¿no? En esas condiciones, pues estudian como libres, empiezan a examinarse, son 3 pioneras, Magdalena Crespo, María Corbeto y Ángela Mateos. De las 3 hay una que será la que desarrolle un bachillerato muy brillante, con nota de sobresaliente, respondiendo a ese perfil, ¿no? De ese compromiso rocoso, ¿no? Que contaba Ana antes, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos a empezar a encontrar más mujeres. Hay una cuarta, Natividad García, una quinta, que es la primera de la que se conserva un documento específico, su examen de ingreso, ¿no? Ana Orellana, que lo hace en Antequera, y a partir de ahí ya vamos a encontrar varias, ya, bueno, con cierta regularidad, mujeres que todavía no van a estudiar en el instituto, solamente se examinan allí,
¿Estudian en casa? Estudian en casa, algunas en colegios privados, que algunos colegios particulares sí daban la posibilidad de admitir a alumnas, hay algunas, pues, colegios San Hermenegildo, Colegio Español, y algunos colegios privados es que sí admiten a estas niñas como casos únicos, casos muy prácticamente sin compañeras, ¿no? Y hacia 1892 ya tenemos la primera que sabemos que estudia en el instituto, así que va a clase, va al aula, por tanto tiene que pasar por todo ese protocolo de entrar separadamente, sentarse separadamente, no mezclarse con sus compañeros varones. Familiar que le esperaba en la puerta, creo haber leído también, ¿verdad? Efectivamente, sí, incluso hasta el aula, ¿no? Y si esa separación, en este caso será Gádor Cazorla, una mujer de origen almeriense, que va a estudiar varios años y, bueno, va a ser la primera alumna oficial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que sabemos que llega al instituto más allá de lo que es hacer el examen e irse, ¿no? Sí. Sino que va a escuchar las clases y participa en ellas. Hay varias hermanas, tenemos varias... además, estas son informaciones que están sacadas de los expedientes, son informaciones de primera mano. De fichero, fuente, ¿no? Sí, pero bueno, tiene muchísimo valor porque Víctor se trabaja los archivos y los expedientes y ha cosido una historia que no se conocía y que es absolutamente imprescindible para conocer esos primeros años, ¿no? Yo creo que efectivamente dentro de lo que es o sea, que tiene un valor... ese acceso a la educación en Málaga, ya que, bueno, nuestra universidad pues es muy joven, no llega hasta los años 60, que también tenemos unas pioneras, ¿no? Ya a partir de la creación de la Facultad de Económicas, pero esas pioneras tenemos que buscarlas en ese instituto, ¿no? Las que pueden estudiar aquí en Málaga, algunas conocemos que pasarán, seguirán en estudios, ¿no? Pero tenemos esos casos rescatados, y por no mencionarlas todas, entre las hermanas, bueno, tenemos a Sofía y Eudoxia Santiago, que eran las dos de Barcelona, que se terminaron en Nerja, dos hermanas, hijas de un profesor del instituto, Valentina y Ángela del Saz. Su padre era Bernardo del Saz, que era periodista, era masón y era profesor de Geografía e Historia. Y luego fue profesor de Severo 8 años después, ¿no? Pues sabemos que sus hijas, bueno, en este caso el papel de su padre seguramente pues la empujaría, sería un apoyo importante. Y luego tenemos hasta 3 hermanas que se examinan el mismo año, ¿no? María del Carmen, Damiana y Emilia Cancino Rodríguez. Muchas de ellas, claro, sería interesante seguir su pista. Sabemos que ¿qué fue de ellas? Claro. De lo que he podido localizar, casi todas estudian magisterio y acaban siendo maestras, ¿no? Hay una que estudia bachillerato cuando ya tiene 38 años, Isabel Pérez Leal, y acabará siendo profesora de la Escuela de Magisterio. Y si está la noticia de su jubilación, se jubila con 70 años en 1920. Pues claro, con 38 se saca el bachillerato. Claro, o sea, era como seguramente la salida más aceptada, ¿no? La docencia. Y con 38 ya eras una mujer mayor, ¿eh? Claro. Sí, pues figuraron entonces, pero ella, el reto personal, pues bueno, ya como maestra, y claro, además, ese bachillerato en sí no era, sino que si no pensaba o no tenía posibilidad de seguir estudio universitario, no, como decía aquello, no ejercitaba profesionalmente para nada. Era un nivel el bachiller, pues sí, daba una cierta cultura, pero el reconocimiento laboral pues era más limitado, ¿no? Sí. Con lo cual, si no se seguían estudios universitarios, el bachillerato, pues no como magisterio o como otras carreras como comercio, que sí facultaban para ejercer una profesión, ¿no? Tenemos otra mujer, Antonia Ramos Fernández, que estudia magisterio, estudió bachillerato con un expediente brillantísimo de matrículas de honor y también estudió comercio, llegó a ser profesora mercantil. Y además tuvo una de las primeras mujeres malagueñas en tener una lápida en las calles de Málaga. Lo que pasa es que la lápida fue retirada porque, para que nos hagamos una idea, se estaba situada donde ahora se encuentra la librería del Museo Picasso. Había una escuela, ella fue maestra de esa escuela durante muchos años, le colocaron su lápida en los años 50, cuando se jubiló, pero claro, la presencia de esa lápida, la obra del nuevo museo Picasso en su momento, pues se ve que no fue considerada oportuna, y bueno, es una pena que siendo una de las pocas y de las pioneras en disponer de un reconocimiento público. Pues, con lo conservadora que fue la obra del Palacio de Buenavista. Pues, la parte posterior, como ahí fue un poco la parte de la judería. Sí, por la Plaza de la Higuera. Ahí está. Ahí es donde estaba ahí una fotografía de la lápida colocada. Y bueno, yo creo que no sería de más que se pudiera... Aquí dejamos la idea de que la lápida vuelva a su lugar. Claro, Antonia Ramos Fernández, yo creo que me he acercado mucho al micro para decirlo, a ver si fuera posible. Sí. Y tenemos otro caso, además está
esta mujer con un Leonor Gaona, que bueno, muchas de estas mujeres eran, antes decía, hijas de profesores, hijas de militares. Así que los oficiales del ejército fueron muy abiertos, porque vemos que muchas de estas niñas pioneras en el estudio de bachillerato eran hijas de militares. Por eso vemos que realmente en pocas son malagueñas. Han nacido en Barcelona, en Melilla y eso sí, les pilla la adolescencia en Málaga, ¿no? Y por eso acuden a estudiar bachillerato aquí al Instituto Malagueño, ¿no? Y el caso de Leonor Gaona, que claro, vive en Melilla, su padre pues, es oficial del ejército, pero se examina en Málaga y termina el bachillerato aquí y después acudirá a Granada a estudiar medicina. Y en ella, si se puede buscar por internet, ¿no? Podéis encontrar una fotografía, es de las pocas que tenemos, una fotografía, además, como recordamos, diseccionando un cadáver. Ostras. Está Leonor haciendo esa cosa tan prohibida, ¿no? Efectivamente, Leonor, además, muy sonriente, con su bata. Pues, orgullosa. Como trauma. Claro, ¿no? ahí con su cadáver delante, ¿no? Una fotografía de 1920, ¿no? Que es realmente muy curiosa. Ellas no podían diseccionar cadáveres de hombres, pero es que me está viniendo a la cabeza la obra de Simonet, la obra cumbre del Museo de Málaga, la de Tenía Corazón, ¿no? Que además se ve perfectamente el cadáver de las chicas y en la mesa de anatomía, ¿no? Sí, para los varones no Claro, existía esa limitación. No, una chica joven, ¿no? Que tuvo que ser guapa, no existía ese problema. Si vemos los números de esas mujeres que iban pidiendo esa inscripción en los diferentes centros de enseñanza, vemos que en las siguientes décadas, hablo contando a partir de esa década de los años 80 del siglo XIX, la cifra es bastante similar hasta que a la década de los años 20, ya en el siglo XX, sí despega, ¿verdad, Víctor? Es así que crece exponencialmente. Vemos, pero en 1914 había 6 matriculadas, todas libres, sí, no oficiales. En 1920 había 10, de ellas 10, solo 2 eran libres. Son cantidades que en décadas apenas varían. Sin embargo, a partir de 1925 hay como un boom. Entonces, hay un cambio social muy importante. Es la época donde se consolida la clase media, y la clase media ya ve interesante que sus hijas estudien. Tengan formación. Se establece entonces lo que el bachillerato elemental, aquello que sí era necesario para cursar otras carreras, lo que va a llevar a que haya pues un apoyo social ya para que muchas familias cambien de estrategia y ven oportuno que sus hijas también estudien, no solo los niños. Y ya veremos cómo en los años 30 pues ya habrá más de 300 alumnas y ya como un 25% del alumnado que hay en Málaga de bachillerato ya son mujeres, ¿no? Entonces ya es un dato importante y eso llevará, pero además todo eso con coeducación. Chicas y chicos van ya a convivir y será ya pues la guerra civil, la implantación del nacionalcatolicismo, de esa mentalidad que ya no ve oportuno de que no convivan, segrega por ¿no? sexos, ya se implanta la segregación por sexo en la enseñanza oficial, que va a llevar a que dentro del mismo edificio de la calle Gaona haya un instituto masculino en una parte y un instituto femenino en otra, aunque ya también los colegios religiosos pues ya ofrecen el bachillerato, que antes no lo hacían, y ya vemos cómo lentamente pues va a ir creciendo ese número de mujeres que estudian bachillerato hasta que, ya, pues evidentemente a partir de los años 60 pues ya se pusiera ese boom, hasta llegar, a nuestros días, esa evolución tan positiva, donde aparte de que ya lo que es la ESO como sustituto del antiguo bachillerato, BUP, es obligatoria, ¿no? Pues ya cuando los niveles voluntarios ya vemos como las mujeres son mayoritarias y además eso con resultados académicos generalmente más brillantes, ¿no? Que los varones. Y ojo, que estamos hablando de hace 100 años. Hace nada, ayer. Sí, hace nada. Ayer, sí. Son cosas que dos o tres generaciones atrás no las que a la gente le puede parecer muchos 100 años, pero es que no son tantos. Que va, no es nada, no son tantos. Absolutamente. Pues Víctor, muchísimas gracias. Ha sido un buen paseo esta charla por la historia de la educación. Ha quedado un 8M fabuloso, ¿eh? Y tanto, y muchos nombres sobre todo que hace media horita cuando empezamos a hablar eran anónimos y que ya por lo menos la gente va a tener pues en el ahí imaginario. quedan para reivindicarse y para ver todo lo que hemos avanzado en este tiempo, ¿no? Pues sí, hay que ver, claro, lo que queda por recorrer ese camino, pero también todo lo que se ha todo lo que se ha ahora, hecho. Todo lo que se ha avanzado en nosotros aquí en este podcast siempre somos del vaso medio lleno, Víctor. Sí, exactamente, hay que mirarlo con esos ojos. Pero mil gracias, Víctor, de verdad. Nada, un placer estar con Muchas vosotros. gracias por venir. Pues Ana, ha merecido la pena esta charla, ese paseo y creo que todavía queda mucha historia de mujeres por contar. Así que además, de verdad, seguiremos haciéndolo. Que la recuperaremos. Mil gracias. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.